Dimensiones del tiempo es el tema del que quiero hablar en esta mañana. ¿Por qué? Porque considero propicio hablar de esto, ya que justamente este martes se acaba este año 2019 y con el 2019 se acaba también una década. Diga conmigo, década. Se acaba una década y el miércoles 1 de enero comenzamos una nueva década. ¿Cuántos se alegran de eso? Una persona que vive 60 años, 70 años va a tener la experiencia 6 o 7 veces en su vida de cruzar una década. Y nosotros vamos a experimentar ese cambio ahorita, la década de los 20. Amén. Y con cada década vienen muchos cambios. Todos se acuerdan de, por ejemplo, los que son mayorcitos ya de la década de los 60. Cuando les digo la década de los 60, ¿qué se les viene a la mente? Vamos a ver, los que son más mayorcitos. ¿Cómo la podemos distinguir? Ajá. Los pantalones campana, los 70, los hippies, el twist. Los 80, vamos a ver, los 80. El rock and roll. Los 90, la televisión, ¿verdad? Ya en los 90 ya tuvimos nuestro primer televisor a colores, ya, y las cosas fueron cambiando. Las primeras computadoras. Y los 2000 la cosa se descompuso, ¿verdad? La cosa se descompuso increíblemente, el alcance de la tecnología increíble. Y ya en el 2010 al 2019, pues la cosa explotó de una manera abismal. De tal manera que nosotros vivimos hoy en la generación de la información. Nunca en la historia tuvimos tanta información a la mano. Nunca. Usted puede no saber nada y en media hora puede saber todo lo que quiera. De lo que quiera. Usted se mete a YouTube y hay tutoriales para hacer de lo que usted se imagine. Usted puede aprender a hacerlo porque estamos en la década, en la generación de la información. Nuestros hijos, ¿cuántos tienen hijos? Ya no quieren salir a jugar potra a la calle, ya no juegan landa. ¿Cuántos jugaron landa? ¿Cuántos jugaron chimiricuarta? Les pregunto, los que tienen hijos menos de 10, 12 años, ¿saben qué es chimiricuarta? No saben qué es chimiricuarta. Tal vez ya lo hacen como trabajo manual en la escuela, así, pero ya como algo antiguo, pero no saben, no lo disfrutan. ¿Saben qué quieren estar ellos haciendo? Viendo videos, navegando en internet y en las redes sociales. ¿Cierto, Carolyn? Amén. Entonces, pero vivimos en una generación llena de información, pero a la vez es una generación sin entendimiento. A pesar de tanta información, hoy en día tenemos más perdición que nunca, porque la información no precisamente produce entendimiento. Y nos damos cuenta de algunas cosas. Yo quiero hacerles la comparación entre el dinero y el tiempo, porque tienen algunas similitudes. Por ejemplo, con el dinero hay 3 opciones, hay 3 cosas que se pueden hacer con el dinero. Número 1, con el dinero usted lo puede invertir. Usted puede decir, bueno, con este dinero que tengo acá, me voy a ir al mercado, voy a comprar maíz, pollo, pasas, carne de cerdo y todo lo que se necesita para hacer nacatamales. Y como a los hermanos les gustan nacatamales, entonces voy a hacer nacatamales, y este dinero lo que voy a hacer es invertirlo para hacer nacatamales, vender los nacatamales, y con lo que gane de eso me voy a comprar mis estrenos. Eso es invertir.
La otra cosa es decir, hermano, ¿yo para qué voy a hacer los nacatamales y ganar nada? No, yo mejor me compro todos los nacatamales de un solo. Entonces se puede invertir, se puede gastar, pero tiene una tercera cosa importante. Se puede, ¿qué? Guardar. Se puede ahorrar. Con el tiempo sucede algo similar. Podemos invertir el tiempo. Cada día tiene 24 horas y todos recibimos las mismas 24 horas. Con el tiempo, ¿qué podemos hacer? Lo podemos invertir. Usted dice, voy a aprender, voy a estudiar, me voy a preparar, voy a ejercitarme y estoy invirtiendo mi tiempo. Pero también lo puedo gastar. Puedo quedarme durmiendo hasta las 2 de la tarde, puedo ver todas las series de Netflix en el feriado, y no es que está bien, no es que está mal ver algunas cosas, pero hay gente que se dedica a una maratón de 48 horas sin parar, y entonces en vez de invertir, usted gastó. Qué bonita estuvo la serie, y después ¿qué tiene? Nada, el tiempo ya o se invierte o se gasta. Pero tiene una diferencia con respecto al dinero, y es que el dinero tiene una tercera cosa que se puede ahorrar, y el tiempo no se puede guardar, no se puede esconder, no se puede guardar. El tiempo o se invierte o se gasta. Una de dos. Usted pasa cada día de su vida haciendo una de las dos, voluntaria o involuntariamente. O usted está invirtiendo su tiempo, generando réditos con su tiempo, o usted está gastando su tiempo. Y esa es una verdad que cuando la pensamos y nos cae la revelación, asusta. Porque hay gente que lleva años de su vida gastando su tiempo, y después quieren recuperarlo y ya no se puede. El tiempo que pasó no volverá jamás. Por eso dice la Biblia, y nos vamos a ir al libro de Efesios en el capítulo 5 y en el versículo 14 dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Sigue diciendo más adelante: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Vamos a repetirlo. ¿Y qué le parece si lo leemos todos, por favor, a la cuenta de 3? 1, 2, 3. Mirad pues cómo andéis, no como necios, sino como. ¿Y qué sigue diciendo? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Fíjese que está hablando de aprovechar bien el tiempo, pero comienza diciendo: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos. Está hablando en el contexto de usar correctamente el tiempo, porque hay gente que está dormida sin generar nada en su vida. Y esta palabra dice: despiértense ustedes que están dormidos, porque hay tiempo para dormir. Pero hay gente que se pasó de su tiempo y siguen dormidos en un momento donde no es apropiado dormir. Levántate de los muertos. ¿Cómo alguien se levanta de los muertos? Es alguien que ya se tiró a morir. Es alguien que solo está viviendo, solo está existiendo sin vivir. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. Diga conmigo: entendidos. De cuál sea la voluntad del Señor. Todo esto está hablando en el contexto del tiempo, y esto me lleva a desglosar esta palabra en una verdad, que es esta siguiente diapositiva. El entendido en los tiempos
El que es entendido en los tiempos conoce la voluntad de Dios. Diga conmigo, el que es entendido en los tiempos es aquel que va a conocer la voluntad de Dios. ¿Está bien? Aplauda, está bien. Solo aquel que sabe discernir los tiempos es aquel que va a conocer la voluntad de Dios. La gente quiere saber cuál es la voluntad de Dios para su vida, pero no es entendido en el aprovechamiento del tiempo. Se lo voy a repetir, quiero toda su atención. La gente quiere saber cuál es la voluntad de Dios para su vida. ¿Cuántos quieren saber cuál es la voluntad de Dios? Pero no quieren aprovechar bien el tiempo. No se puede conocer la voluntad de Dios si no aprovechamos bien el tiempo. Para conocer la voluntad de Dios necesitamos ser entendidos en el aprovechamiento de los tiempos. Por eso es que este momento es importante. Estamos terminando un año, vamos a comenzar uno nuevo. Estamos terminando una década y vamos a comenzar una nueva década. Aquel que quiere conocer la voluntad de Dios es alguien que ya tiene que estar planificado en este tiempo de lo que viene. Yo no sé si usted ya se sentó a planificar la próxima década, pero la década de los 20 es algo que usted debe de tener a mano, planificada. Usted tiene que saber lo que va a hacer, qué es lo que quiere, hacia dónde va caminando. Si usted hace eso, entonces Dios le va a conceder conocer su voluntad. Pero aquel que solo pasa los años sin saber a dónde va es una persona que va a estar siempre confundida. Diga conmigo, Señor, ayúdame a planificar esta próxima década. Yo no sé si usted sabía, pero en esta iglesia planificamos quién va a predicar todo el año. Yo estoy predicando hoy y yo sabía desde el año pasado que me tocaba predicar hoy. Con los preadolescentes. Y en febrero 11 vamos a abrir la nueva etapa después de los preadolescentes, que son los adolescentes. Ya estamos trabajando en ellos y hasta ahorita ya tenemos el material para 3 años de enseñanza. 3 años. 3 años. ¿Sabe por qué? Porque sabemos a dónde los queremos ver. Sabemos a dónde los queremos llevar. Sabemos cuál es el propósito de Dios para su vida y nos estamos preparando para eso. Si hacemos eso, usted tiene que tomar la idea, sentarse con su familia o sentarse con sus padres y empezar a planificar qué es lo que quieren llegar a alcanzar en esta próxima década. ¿Cuántos dicen amén? Todo cambio de ciclo, porque esto es un ciclo, el cierre de un ciclo y el comienzo de otro ciclo. Mire bien esto, no se puede comenzar un ciclo nuevo sin antes cerrar un ciclo viejo. No se puede comenzar un ciclo nuevo sin cerrar un ciclo viejo. Usted tiene que aprender a cerrar un ciclo en esta temporada y abrir un nuevo ciclo. Si no, lo único que le va a pasar a usted es que las hojas del calendario se van yendo para atrás, pero usted no ha cambiado nada. Si usted es entendido en los tiempos, usted tiene que aprender a entrar en un nuevo ciclo. Diga conmigo, Señor, ayúdame a cerrar un ciclo y a comenzar un ciclo nuevo. Prepárese para comenzar un ciclo nuevo. Ahora, todo cambio de ciclo conlleva dejar de hacer algunas cosas y hacer algunas nuevas. Usted tiene que entender eso. Cuando usted se casa, por ejemplo, usted sabe que las cosas cambian. Cuando usted es soltero, si usted no encontró trabajo, pues dice, pues yo me voy, me quedo donde mi mamá, que ahí me da una tortilla. Me voy para donde mi tío, me voy para donde mi abuelo y nada me va a faltar. Pero cuando usted se casa, no puede decir, me voy para donde mi mamá. Usted dice, yo no sé qué voy a hacer, pero a esta señora yo le tengo que dar de comer algo. Y entonces comienza la vida de trabajo sin despegar. ¿Sí o no? Cerró un ciclo y empezó uno nuevo.
Así que aquellos muchachitos que andan ahí, que dicen es que me enamoré perdidamente, locamente, entienda que usted está entrando en un ciclo en que las cosas le van a cambiar. Si no quiere cambiar esas cosas, aguántese un ratito hasta que sea el momento correcto. Cuando tenemos hijos, más todavía. Es que la hermana dormía tanto y nada la despertaba y era como una roca en las noches. Pero cuando vienen los hijos, ese sueño se va casi para siempre, dicen algunas mamás. Los cumpleaños, mira, el otro día nos encontramos a unos muchachos que andábamos en una actividad y ahí entonces andaban unas parejas recién casadas ahí. Y después nos encontramos casi a medianoche y le decimos: ¿y ustedes qué hacen acá? Decían: no, hombre, andamos comiendo, buscando algo que hacer. Pero ¿sabe por qué? Porque ellos no tienen a nadie que los esté esperando en la casa. Pero eso ya les pasó a otros, que cuando tuvieron hijos se les acabó las vagancias a medianoche y agarrar para aquí y agarrar para allá. ¿Por qué? Porque cerró un ciclo y empezó un ciclo nuevo. Cuando se va para otro país, usted cerró un ciclo. La gente dice: va a otro país y yo extraño los frijolitos y el huevo picado y la mantequilla. Pero no, y ahora son hamburguesas, son otras cosas. ¿Por qué? Cerró un ciclo y empezó otro. Usted puede estar en otro país y decir: ay, Dios mío, ¿por qué aquí no me dan semana morazánica? Yo quiero. No, ya estuvo, tuvo que cambiar, cambió de ciclo. Y cada cambio de ciclo trae cosas que nos impulsan a cambiar, a dejar algunos hábitos y a tomar otros. Entonces quiero hablarle de dos dimensiones del tiempo, si me funciona el tiempo hoy. La primera que quiero hablarle es de la dimensión del cronos. La dimensión del cronos, de eso quiero hablarle. ¿Qué es cronos? Cronos es una palabra griega que significa lapso de tiempo, duración de tiempo y tiempo medible. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 3 en el versículo 1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene. Lo repetimos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Todo tiene su tiempo, todo tiene su cronos, todo tiene su tiempo de inicio y su tiempo de final. Y entonces, luego de ese versículo hay otros que son bien interesantes, y yo encontré algunos que me parecieron como los que más resaltan. Y dice, por ejemplo, hay tiempo para plantar y tiempo para arrancar. Aquel que va a plantar sabe en qué momento la semilla está adecuada, en qué momento el que va a sembrar los melones. Hay frutas que son por temporadas y se siembran en una temporada específica, si no, no funciona. Eso es cronos, tiempo para plantar y tiempo para arrancar. También dice: hay tiempo para destruir. Hay tiempo para destruir. Hay cosas en el tiempo que merecen destruirlas. Diga conmigo: destruir. Pero también hay tiempo para edificar cosas nuevas. Otra que me pareció interesante, dice: hay tiempo para guardar y tiempo para desechar. La mayoría de gente solo tiene tiempo para guardar, pero nunca para desechar. Yo tengo 2 bodegas en mi casa y yo no entiendo. Mire, ¿sabe cuántos años tengo de casado con mi esposa? 17 años. Y de vez en cuando me entra la loquera de estar, ¿cómo se dice? Doméstico. Y ya me pongo el delantal y me loqueo. Me sobo, como decimos acá. Y me empiezo a arreglar. Y donde siempre me voy es a la bodega. Mire, usted no tiene idea cuántas cosas saco. Y después vuelvo y sigo sacando. Y sigo sacando. Y sigo sacando. Y cosas que uno guardó y decía: algún día voy a usar esta tacita. Algún día voy a usar este foquito. Algún día voy a usar. Y después usted se da cuenta que lleva 13 años, 14 años. Y usted mira, y algún día lo voy a usar. Pero si usted se imagina, ¿cuándo podré utilizar eso? Y no se le ocurre nada, porque solo tuvo el tiempo para guardar. Pero también dice la Biblia: hay tiempo para desechar.
Hermano, vaya, bote las cosas que ya no las ocupa. Regáleselas a alguien si están buenas, porque hay tiempo para guardar y tiempo para desechar. Dice que hay tiempo para romper, pero hay tiempo para remendar. Y otra de las más impactantes dice: hay tiempo para nacer y tiempo para morir. Cuando vamos a hacer esos cambios, necesitamos ser honestos y transparentes para tomar decisiones. Cada cambio se necesita ser honesto y transparente y decir: es hora de destruir, es hora de arrancar, es hora de construir. Hay algunos que ya se les pasó el tiempo y no tienen intenciones de buscar novio ni novia, nada. Ya se les pasó el tiempo y es tiempo de construir algo. Y algunos no están en ese tiempo de construir, sino que se metieron a relaciones tan tóxicas que es tiempo de destruir, de dejar, de soltar. Pero ¿sabe qué se necesita? Ser honesto y transparente con uno mismo para saber tomar decisiones. La gente que no es honesta, que no es transparente, que no se hace un análisis, no va a tomar las decisiones adecuadas. Se necesita ser honesto. Cuando yo me meto a la bodega, quedo viendo esas cosas y digo: hombre, esto ya no, es mentira. El otro día, Linda, se me revolvió porque mire, había una gaveta con un montón de toallas que son para limpiar, que no eran toallas, sino que era tela como de una brillante que usted le revolvía en el agua y todo el agua se revolvía, no chupaba nada de agua. Y decía que eran mantas de limpiar y le boté como 20 y ya digo: ¿cómo hiciste eso? Porque seamos honestos. Eso no absorbe el agua, no sirve. No sirve, tenés que ser honesto. Y me llevó como 3 días convencerla de eso. Bueno, ahí me la puso. Dice Mateo capítulo 5 versículo 37: cuando ustedes digan sí, que realmente sea sí, y cuando digan no, que realmente sea no. Cualquier cosa más proviene del maligno. ¿Sabe qué es esto? Ser honesto y transparente con las cosas que ocupamos, con las que no ocupamos. En la dimensión del cronos necesitamos entender que todo lo que se hace en el tiempo requiere una intención. Se requiere ser intencional. Para dejar los malos hábitos y crear buenos hábitos se necesita tener una intención. Hay gente que solo se mete a hacer dietas y a hacer ejercicio porque se emocionaron, pero no tienen la intención, entonces por eso no duran. Yo por eso no he empezado, porque no tengo la intención. Hasta que la tenga, cuando ya esté decidido, allí me voy a ir. Es que hay muchos de ustedes que me dan malos testimonios, solo los miro con aquellos buses, aquellos tenis, una semana y después yo digo: no, hombre, yo no quiero ser así. No. Pero no aprendo de los que sí, ¿verdad? Bueno. Se necesita asumir los costos del cambio, porque cada cambio tiene costos. Dice Lucas capítulo 14 versículo 28: supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si se tiene suficiente dinero para terminarla? Cada cambio que hacemos necesitamos asumir los costos de ese cambio. Viene un cambio de temporada, un cambio de década, y usted tiene que asumir esos cambios. Si usted se metió a estudiar, tiene que saber que tiene que asumir los costos de que ahora no va a tener el tiempo que antes, que algunos se van a ir a pasear y usted se tiene que quedar haciendo tareas. Tiene que asumir los costos. El problema es que hay gente que toma decisiones y después quiere seguir haciendo lo mismo porque no aprendieron a cerrar ciclos y abrir los nuevos ciclos. Se requiere asumir los cambios. Cuando Ruth y Noemí, ¿se acuerdan de ese pasaje en la Biblia? Se murieron los hijos de Noemí, y Noemí se reunió con sus nueras y les dijo: ¿saben qué? Váyanse, busquen otro esposo. Yo ya no tengo hijos con que ustedes se puedan casar. Váyanse, tomen su rumbo. ¿Por qué? Porque cada ciclo
tiene que tener sus costos. Noemí se iba a quedar como sola, pero ella dijo: yo voy a asumir los costos de mi cambio de temporada. Abraham quería estar con su primo Lot, con sus primos, era sobrino, con su sobrino Lot. Pero cuando hubo un problema, tuvo que asumir los cambios de separarse de su familia y se separaron. Cada cambio trae sus costos. Ese es el tiempo cronos. Diga conmigo: tiempo cronos. Todo lo que se puede medir, el tiempo que se puede medir. Pero quiero dejar estos minutos que me restan en esta mañana para hablarles de una dimensión diferente de tiempo, y es la dimensión del kairos de Dios. Diga conmigo: kairos. Transicionando del cronos al kairos. Vamos a repetirlo a la cuenta de 3, 2, 3. Transicionando del cronos al kairos. Mire lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 21 en el versículo 2. Y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Pero subraya esta palabra: en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Sara tenía 90 años. Físicamente eso era algo imposible. Biológicamente eso era algo imposible. Pero Abraham no estaba viviendo en el tiempo cronos, no estaba viviendo en el tiempo que se mide, sino en el tiempo kairos. Y el tiempo kairos es diferente. Kairos significa temporada de Dios. Kairos significa tiempo de favor de Dios. Y miren, nosotros vamos a entrar a una nueva temporada. Tenemos que ser diligentes en esta década. En el 2020, ¿cuántos van a ser diligentes? Pero hay mucha gente que se queda en la diligencia, pero no han transicionado del cronos al kairos de Dios. Y yo vine a predicarle en esta mañana. Todo esto está importante y es necesario que lo adoptemos en nuestra vida. Pero quiero enseñarles del kairos de Dios, porque en esta temporada los milagros van a suceder cuando entremos en el kairos de Dios. Sara no podía concebir hijos. Si se ubicaba en el tiempo, ella ya había pasado, ya había cerrado el ciclo. Pero los milagros de Dios no se enfocan en el tiempo. ¿Sabe por qué? Porque Dios es eterno. Dios es ayer, Dios es hoy y Dios es mañana. Pero escúcheme bien: aunque nosotros para el pasado ya no lo podemos recuperar, Dios sí es capaz de viajar en el tiempo. Se mueve al pasado de nosotros, se mueve al futuro. Y en realidad para Él no es que va para atrás ni va para adelante. En el tiempo para Dios no existe, Él solo. Nosotros lo percibimos de esa manera. Pero la Biblia dice: lo que fue ya es. Lo que es ya fue. Dios se mueve en el tiempo. Para Él no está regido por el reloj, no está regido por el calendario. Y el kairos no se mide en temporadas, se mide en momentos de favor, se mide en momentos de promesa. Y hay cosas que Dios hace cuando nosotros nos parece que estamos anticipados o que estamos pasados. Pero cuando es el kairos de Dios, Dios hace algo que nos sorprende. Hay que planificarse, hay que prepararse para esta nueva década. Pero sobre todo tenemos que vivir en el kairos. Y yo estaba soñando con este reloj. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Es un reloj. ¿Qué hora es? Si yo le digo: hermano Carlos, póngame una hora, dígame qué hora es, dígame una, invéntese una, dígame cualquiera. Para usted son las 12 en punto, hermano Elmer. ¿Para usted qué hora es? Las 3 de la tarde. Cada quien podría ponerle su propia percepción, pero el kairos es eso. Dios se mueve en tu reloj. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Usted dice: yo tengo tantos años.
Yo nací en el año tal y probablemente me muera en el año tal. Usted dice, yo no sé qué. Yo empecé a trabajar en este año y voy a dejar de terminar en este año. Yo me casé en este año, y usted mide su tiempo. Pero el kairos de Dios no se rige por ninguno de nuestros relojes. No se mide por nuestro calendario. En el tiempo de Dios para algunos de ustedes puede ser a 1 hora, pero en el tiempo de Dios va a ser en el tiempo de Dios y de nadie más. El cronos se mide en cantidad de tiempo, pero el kairos se mide en oportunidades, en ventanas de tiempo oportuno. Y aprendí varias cosas, varias diferencias entre el tiempo cronos y el tiempo kairos. Por ejemplo, todos los que tienen metas las consiguen con esfuerzo en el tiempo cronos. ¿Cuántos tienen metas? Usted se va a graduar, usted va a llegar a tener su jubilación, usted va a tener tantos hijos. Usted todo eso se lo propone en el tiempo cronos. Sus metas las consigue con esfuerzo en el tiempo cronos. Pero los milagros no se consiguen con esfuerzo. Los milagros se conquistan en un tiempo kairos. Todo lo que usted se proponga lo puede conseguir, pero los milagros no se los puede proponer, no los puede conseguir con esfuerzo. Solo se consiguen en el tiempo, en la ventana kairos que Dios diga. El problema es que nosotros queremos los milagros, pero les ponemos fecha y les ponemos hora. Se lo repito, ustedes quieren milagros con fecha y con hora, pero Dios no se mueve así. Dios no se mueve así. Por eso hay que empezar a transicionar. Porque mire, el tiempo cronos es como el agua y el aceite. El tiempo cronos con el kairos no se pueden mezclar. Hay gente que vive programado en el tiempo cronos y quiere que Dios actúe según el tiempo cronos, pero eso no va a suceder nunca. Por eso usted, aunque haga todo bien aquí, tiene que dar un paso de fe. Diga conmigo, paso de fe. Tiene que dar un paso de fe y empezar a vivir en un tiempo crono, buscando el tiempo de favor, de la gracia, donde está la ventana de Dios. No tiene que ver con mi tiempo cronológico, no tiene que ver con mi tiempo biológico, tiene que ver con la gracia y el favor de Dios para un determinado momento. La gente se resiente con Dios porque Dios no le contestó en el momento que ellos querían, porque nunca transicionaron del tiempo cronos al tiempo kairos. Pero aquella gente que están agradecida, pase lo que pase, yo dije pase lo que pase, siempre están alegres, siempre están con una sonrisa. Y el tiempo va pasando. Se llegó la hora del pago del alquiler, se llegó la hora del pago de la colegiatura. Parece que nada va a pasar, pero ellos siguen alegres porque ellos no viven dimensionados en el tiempo cronos, sino que viven en el tiempo kairos, sabiendo de que Dios en el momento, tarde o temprano, va a traer una... Yo no sé si a alguien le vine a hablar en esta mañana. El tiempo cronológico tiene límites, pero el tiempo kairos no se limita por el cronos. Algunos piensan que no están preparados. Todos recuerdan la escena de Moisés cuando se le apareció Dios en aquella zarza. ¿Cómo contestó Moisés? Dios le dijo, vas a ir y vas a libertar a mi pueblo. ¿Cómo contestó Moisés? Ay Dios, yo no puedo porque soy tartamudo. No estaba sintonizado. Para Dios era el tiempo kairos. Jeremías, cuando Dios lo llamó, también dijo, ay Señor, yo soy muy joven, soy muy niño, soy muy chihuín. Algunos piensan que no están preparados, piensan que les falta tiempo. Y algunos así vivimos, esperando el tiempo correcto para hacer algunas cosas. Vamos a ver a quién estoy hablando. Algunos están esperando que ya necesitan empezar a servir, a hacer algo para Dios, y están esperando el tiempo correcto para estar preparados. Los que no piensan, los que no piensan de que es que no están preparados, se van al otro extremo y piensan que Dios se pasó. Así como le pasó a Lázaro. Lázaro tenía 4 días de muerto y todos, ¿qué pensaban? Dios se tardó. Dios se tardó, Dios llegó tarde. Pero el cronos tiene un tiempo límite.
Pero el kairos de Dios no está limitado al cronos. El kairos de Dios está limitado a la voz de Dios cuando Dios lo diga. Si te parece que no estás preparado, Él es el kairos de Dios. Si te parece que Dios se pasó, entonces va a pasar como cuando Jesús le habló a Lázaro, que tenía 4 días de muertos. Jesús se paró, fue entre la tumba y le dijo: Lázaro, ven fuera. Y no importaba cuántos días tenía de muerto, Lázaro salió, porque en el kairos de Dios se mueve por lo que Dios dice y no por lo que el calendario dijo. El tiempo kairos es una atmósfera de gloria. Se lo repito, el tiempo kairos es una atmósfera de gloria. Es un momento que debemos capturar, pero hay gente que no se da cuenta de eso. Por ejemplo, mire esto. Todos recuerdan aquella escena de Sadrach, Mesach y Abednego, cuando fueron tirados a aquel horno de fuego. ¿Ah? ¿Todos recuerdan eso? ¿Qué diría el Cronos? Que en tantos minutos sus cuerpos tendrían que estar quemados. Pero pasó algo. En medio de eso que parecía que era para muerte, se abrió una ventana del cielo que decía: este es tiempo de favor de Dios. Es tiempo de favor de Dios. Y cuando el tiempo del favor de Dios está sobre tu vida, no importa lo que pase alrededor, Dios te va a guardar, Dios te va a cubrir. Y entonces lo que había en medio de ellos era una atmósfera de gloria. El kairos de Dios es una atmósfera. Es posible estar cerca de la atmósfera kairos sin darse cuenta de ella. Algunos están cerca del kairos de Dios y no actúan porque no entienden, no han transicionado. Su vida solo es cronos, pero no han transicionado del cronos al kairos. ¿Todos recuerdan la otra escena cuando la hija de Jairo había muerto? Y Jairo salió corriendo a Jesús y le dijo: Jesús, ayúdame, mi hija está enferma y está grave, está agonizando. Y Jesús le dijo: ok, vamos. Pero cuando iban en el camino se detuvo a orar por este, se detuvo a orar por el otro, se detuvo a orar por el otro. Y cuando ya iba para la casa de Jairo, viene uno de los criados de la casa de Jairo y le dice a Jairo: Jairo, por favor, no molestes más al maestro. Ya estuvo, ¿ya para qué? Si tu hija ya murió. Si el ciclo de vida de tu hija ya estuvo, ya se cumplió. Si la temporada de tu hija ya clausuró. Si el cronos de tu hija ya clausuró. Y no se daban cuenta que el kairos de Dios estaba alrededor. Le estaba diciendo: ya no lo molesté, deja de orar ya por eso. Hay gente que se te va a acercar y te va a decir: ¿para qué oras ya por eso? Ya eso ya murió. Porque no se dan cuenta que el kairos de Dios está a su alrededor. Y Jesús le dijo: momentito, dejen de decirle nada, llévenme donde ella. Y cuando fue a la casa de Jairo, vio a la niña y le dijo: Talita cumi, a ti te digo, niña, levántate. Y aquella niña de 12 años se levantó porque estaba en el kairos de Dios. Es posible estar en una atmósfera kairos sin darse cuenta. Cuando Jesús llegó a donde la familia de Lázaro, que había muerto Lázaro, ¿cómo decían las hermanas? Llegó Marta corriendo primero y le dijo: Jesús, si hubieras venido antes, mi hermano no hubiera muerto. Después se van para otro lugar y llega María, la otra hermana de Lázaro, y dijo: si hubieras llegado antes, Jesús, mi hermano no hubiera muerto. No se daban cuenta que estaban al lado de alguien que mueve el tiempo, que no se mueve en el tiempo cronos, sino que se mueve en la eternidad. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Alguien puede estar aquí en la iglesia adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, pero les parece que solo vinieron a un cultito donde cantan coritos. No, yo vine a decirte que en este lugar lo que se abre es una atmósfera de Dios que se mueve en los tiempos, que se mueve en la eternidad para hacer lo que parece que no se puede hacer. Es por eso que algunos tienen milagros y otros no, porque se acercan a Jesús sin creer de que Jesús puede hacer algo. Vienen a la iglesia pero ya murieron sus esperanzas. Ayunan pero ya murieron sus esperanzas. Ofrendan pero ya murieron sus esperanzas. Este 1 de enero que traigas tu ofrenda, dígale al Señor: voy a ofrendar, y yo creo que aunque hayan cosas que ya murieron, tú eres un Dios del kairos que puede hacer un milagro cuando ya parece que no tiene sentido.
Mire bien esto. Se puede ser muy diligente en el manejo del cronos, pero se puede ser negligente en el manejo de la atmósfera del kairos. Hay gente que tiene todo planificado y qué bueno, qué bendición, cómo está coordinado, cómo está programado, no debe nada, sus pagos están a cuentas, sus títulos, todo está bien, tiene todo lo que necesita, hizo las cosas en orden, supo aprovechar bien el tiempo, su cronos está ordenado. Qué felicidad, qué bueno, felicidades. Y hay muchos que viven ahí jactándose de cómo manejan su cronos, y hasta ahí está bien, pero cuando viene el kairos no lo saben entender ni lo saben aprovechar. ¿Se recuerdan cuando Pedro había ido a pescar toda la noche y no pescó nada? ¿A qué hora fue a pescar Pedro? Toda la noche. Porque dicen los expertos que la mejor hora para pescar es en la quietud de la noche, en medio de la oscuridad. Y de repente llega Jesús al día siguiente a predicar y le dice: Pedro, súbeme a tu barca por favor y aléjala un poquito para predicar. Y entonces Jesús comenzó a predicar. ¿Qué tenía Pedro en la barca? Tenía al kairos, tenía una ventana de oportunidad, tenía una ventana de favor, pero Pedro no sabía. Según él solo le estaba haciendo un favor. Así les pasa a muchos que sirven al Señor. Vienen a la iglesia a servir y piensan que solo le están haciendo un favor a Dios, y no se dan cuenta que lo que hicieron fue dejar meter a Jesús en su... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Alex, ¿usted piensa que le vino a hacer un favor al Señor tocando ese piano? No, usted lo que le dijo fue a Jesús: entra a mi barca, Dios está en su barca, Dios está en su barca, Dios está en su barca. Puede ser que todo lo que haya pasado no haya funcionado. Así estaba Pedro, escuchando predicar a Jesús sentado allá en la barca, con los ojos llenos de ojeras, hinchados del desvelo y con las tripas rugiéndole del hambre porque no había pescado nada. Y le dijo: Jesús, si querés predicar hasta mañana, no hay problema. ¿Sabes por qué? Porque ahí están los acreedores esperándome en la orilla, les debo de pagar y no les puedo pagar porque no pesqué nada. Ahí están los empleados y no les puedo pagar porque no pesqué nada. Así que podés quedarte. Y Jesús le dijo a Pedro: ¿sabes qué, Pedro? Andate un poquito más al fondo allá, como por esta ruta, le dijo, como por este rumbo. Y entonces, y le dijo: cuando llegues ahí, tira otra vez la red. ¿Se acuerdan de eso? Y Pedro, que había planificado bien su cronos, porque el día anterior él se había planificado desde la mañana, había llamado a todos los empleados, les había mandado un WhatsApp y les dijo: los quiero a las 2 de la tarde en la orilla de la playa. Uno va a limpiar las redes, otro va a limpiar las hieleras, otro va a limpiar y a pulir el bote, otro se va a programar con las ventas en el supermercado. Él había coordinado todo y dijo: nos vamos a ir a las 8 en punto de la noche. Se subieron al barco, fueron, llevaban todo. Él había programado bien todo, pero aunque había programado bien todo, nada le salió bien. ¿Cuántos se sienten identificados con la historia? Algunos dicen: Señor, yo te di mi vida, te he servido durante tantos años, te honré a mis padres, me casé en el tiempo correcto, hice las cosas que debía de hacer, me programé bien con todo, te he servido, te he dado todo, y a pesar de todo eso, nada me ha salido bien. Y piensan que Dios los abandonó. Pero si Jesús está en el barco, la historia no ha terminado. Si Jesús está en el barco, la historia no. A usted le conlleva ser prudente, ser diligente en el manejo del cronos. Y una vez que ya no puede hacer nada, ahí está el kairos de Dios. Usted solo tiene que esperarlo. Puede ser antes, puede ser un momentito después, o puede ser mucho después. Pero si Dios está ahí, Dios va a hacer algo. Podemos ser diligentes en el manejo del cronos y a veces tan negligente en el manejo del kairos. Porque cuando Jesús le dijo a Pedro: vete allá un poquito más allá y tira la red, ¿qué le dijo Pedro? ¿Qué le dijo Pedro? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro en ese momento? Ay, Jesús. Ay, Jesús.
Si es que vos no sabes que ya lo intenté todo. Qué negligente se puede ser en un momento kairos. Aquellos que son bien programados en el tiempo cronos y ser tan negligentes en el tiempo kairos. Por eso cuando usted venga a la iglesia y se le diga, hermano, levante sus manos, abre su boca, adore al Señor. Algunos dicen, ay, ¿para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Hermano, vamos a entrar en un tiempo de ayuno y va a haber un tiempo de ayuno, por cierto, al inicio de año y le vamos a dar la fecha. Ay, hermano, pero eso va a aguantar hambre. ¿Y para qué? Jesús le dijo, vete allá, tira la red. Pero vale más que Pedro recapacitó y dijo, ¿qué estoy diciendo? Porque Pedro solo se había dejado llevar porque Jesús era un carpintero, no era pescador, y estaba diciendo, yo soy experto en eso. ¿Por qué Jesús me está diciendo esto? Cuando aquí te decimos, hermano, escriba sus peticiones aquí. Ay, usted dice, si usted que con un papelito me va a cambiar las cosas. Ay, por Dios santo, si esto no funciona. Estos pastorcitos que van a saber de este negocio que tengo yo, que van a saber de esta mujer que tengo yo, solo me dicen que ay Dios, ¿qué va a saber? Pero cuando usted sabe que Jesús está en su barco, usted aprende a seguir instrucciones. Usted aprende a seguir Pedro por poco echa a perder la atmósfera por cuestionar a Jesús. El cronos parecía inadecuado. Pedro dijo, pero ¿cómo en la tarde si la mejor hora es en la noche? Porque a nosotros nos parece que los milagros de Dios funcionan en el tiempo en que nosotros decimos. Pero los milagros que Dios hace nunca, apréndase bien esto, nunca van a funcionar en el tiempo en que nosotros decimos, sino en el que Él dice. Puede decir conmigo, Señor, si me vas a dar un milagro, que está bien que no sea cuando yo diga, que sea cuando tú digas. Ese será el momento adecuado. Ese será el momento correcto. Alguien puede decir amén. Aleluya. Y se fue Pedro. Todo el mundo estaba en silencio, expectante. Otra vez va a fracasar Pedro. Pedro tiró la red. No sé si con expectativas o sin expectativas, pero lo hizo en obediencia. Tiró la red. Cuando le tiró, se empezó a escuchar como un murmullo. Las aguas empezaron a echar burbujas. Y cuando menos piensa Pedro, la red comienza a pesar y empieza a jalarla. Y cuando la ala, se da cuenta como que está trabada. Y él pensaba, a lo mejor en su mente le decía, se trabó en algo. No, no es que se había trabado, es que la red se había llenado de los peces. Porque estaba en el kairos de Dios. No era el momento adecuado, no era la hora de la tarde para pescar, no era como en la madrugada cuando era correcto, pero era en el tiempo kairos de Dios. ¿Qué usó Pedro? Usó la misma red que había usado en la madrugada. ¿Sí o no? ¿Qué usó Pedro? La misma barca que había usado en la madrugada. ¿Dónde fue a pescar Pedro? En el mismo mar en donde había pescado toda la madrugada, donde había intentado toda la madrugada y no le funcionó. Pero cuando Jesús está en la barca, puedes usar los mismos recursos que habías usado en toda esta década anterior y no te había funcionado. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Yo vine a predicarte que los recursos que tienes en tu mano probablemente no funcionaron como querías en esta década, pero en el kairos de Dios, los mismos recursos que tienes son los que Dios va a utilizar para bendecirte y bendecirte en abundancia y sorprenderte. Yo hubiese dicho aleluya. Algunos pueden decir, este año no sé, todo está difícil, las cosas políticas,
la delincuencia. Ay Dios, este país es un desastre, mejor me voy para otro país. Pero yo vine a decirte hoy que Dios puede utilizar tu mismo cacharrito viejo que no te dio para salir y comprar otro en esta temporada, pero Dios puede usar ese mismo para bendecirte en esta nueva temporada si estás en el Kairos de Dios. De esa canasta que usaste para vender mangos, es la misma canasta que Dios puede usar para bendecirte y llevarte a otro nivel. Los hijos que tienes, la familia que tienes, el lugar en donde estás, es los mismos recursos que Dios va a utilizar para llevarte a otro nivel. Dios utilizó la onda de David y con eso le dio la victoria. Dios utilizó la vara de Moisés y con eso pudo abrir el mar en rojo en dos partes, porque era el Kairos de Dios. Sansón solo tenía una quijada, pero fue lo que Dios utilizó, porque lo utilizó en el Kairos de Dios. Lo que tú tienes en tu mano es lo que Dios te va a dar en esta nueva temporada si lo usas en el Kairos de Dios. Póngase de pie, por favor, en esta mañana. Oh, Cristo oh, eres mi si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Levanta tu voz. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo. Vamos, dilo fuerte una vez más. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo. Yo voy a orar por tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo proclamo en esta mañana, yo profetizo en esta mañana que tú estás abriendo un tiempo Kairos. Estamos cerrando ciclos, abriendo nuevos ciclos, pero también estamos transicionando del Cronos al Kairos. Vamos a vivir en la atmósfera de tu gloria, en la atmósfera de milagros, en la atmósfera de tu poder. Tú eres un Dios poderoso. Nos movemos, veremos tu gloria. Seremos sensibles a tu mover, seremos sensibles a tu poder. Oh, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo quiero que usted me ayude a hacer algo. Ponga la mano en el hombro de su hermano y diga: Padre, en el nombre de Jesús, yo proclamo. Diga: proclamo, 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 proclamo que el tiempo Kairos de Dios se activa sobre su vida. No solo empezarás una nueva década, sino que tus ojos espirituales se abren para entender, discernir y comprender el tiempo Kairos de Dios sobre tu familia. Lo mejor de Dios está por venir. Este no es un cliché, es una palabra poderosa de Dios, es una realidad poderosa de Dios sobre tu vida. Lo creemos, lo creemos, lo creemos, lo vemos. Caminaremos en esa promesa, caminaremos en esa palabra.